Son varios los ejemplos que prueban cómo medicamentos, cuyo diseño tuvo el propósito de tratar enfermedades o afecciones específicas, terminaron siendo drogas recreativas debido a la facilidad de conseguir la fórmula, comprarla en cualquier farmacia y ampliarla a usos artesanales de la misma, sin necesidad de una infraestructura relevante, sino precaria en muchos de los casos. Uno de esos ejemplos es la metilenedioximetanfetamina, MDMA, que fue un medicamento creado por un prestigioso laboratorio y hoy es conocido como éxtasis. Se introdujo al mercado para apoyar a las personas que padecen ciertos tipos de cáncer. Este medicamento solo podía ser autorizado por especialistas en el marco de un tratamiento controlado para el manejo del dolor a pacientes con cánceres en el sistema digestivo, pero terminó usándose en las calles y en las fiestas de jóvenes. El MDMA, a pesar de disminuir en algunos casos el dolor, el paciente siempre generó dependencia al medicamento, convirtiéndose en una adicción severa. El gobierno de los Estados Unidos en 1989 prohibió su uso por encontrarla como sustancia psicoactiva, luego de revisar los informes médicos acerca de su uso terapéutico para dolor, pero ya era tarde. La intención del MDMA o éxtasis fue beneficiar a una población en particular de forma restringida y controlada, y eso sonó bien y se enmarcó como un derecho a la dignidad humana, pero sus consecuencias hasta hoy han sido nefastas. Si esto ocurrió en el pasado, ¿qué garantiza que no ocurra con el uso medicinal de la marihuana hoy día? Otro ejemplo es el Rohypnol. Fue un producto hecho por otro laboratorio multinacional a mediados de los 70s para tratamientos psiquiátricos permanentes. Su uso generó en los pacientes una adicción. Por ello, tanto el tratamiento profesional como el remedio tuvieron varias críticas, retirándole finalmente del mercado. Hoy no se usa en los Estados Unidos y está prohibido en muchos otros países. Sin embargo, el Rohypnol continúa y se conoce en el mundo de las drogas como rueda. Es consumido por los jóvenes en la after party y se puede mezclar con bebidas alcohólicas. La rueda es usada por los sicarios porque les produce sensación de autocontrol total y frialdad para sus acciones sin que sientan culpa, misericordia o arrepentimiento. Este fue otro producto que nació con una intención de tratamiento a la salud, orientado especialmente a afectaciones emocionales y mentales, pero terminó siendo una droga psicoactiva, de igual forma que podría llegar a ser la marihuana terapéutica. El Ativan es un ejemplo más. Conocido como burundanga o escopolamina, el cual se puede conseguir en droguerías, incluso sin fórmula, porque supone un uso medicinal para tratar el insomnio o la inclinación a la depresión. Es empleado por atracadores de cajeros automáticos y celulares debido a la pérdida de la voluntad de la víctima. Librium y Seconal son otros medicamentos que se han transformado en drogas recreativas luego de ser propuestas como tratamientos medicinales. Estas fueron creadas por las grandes multinacionales farmacéuticas y por el flamante negocio de los laboratorios para tratamientos médicos y psiquiátricos restringidos a diagnóstico y control por profesionales de la salud. Pero son actualmente sustancias psicoactivas que o bien han cambiado de nombres y reingresado al mercado clandestino, o su fórmula se adquiere fácilmente para transformarla de forma casera y posterior venta en las ollas o en las fiestas. Por lo anterior, queremos formularle a los honorables legisladores y magistrados algunas inquietudes. ¿Confían ustedes en que los ciudadanos que no son pacientes de cáncer u otra dolencia no aprovecharán la libertad de ir a una farmacia para usar el cannabis y su componente THC recreativamente? ¿Qué garantiza que las farmacias no vendan sin exigir la prescripción médica a sabiendas que todo vicio humano es rentable? ¿Quién controla que algunos médicos no entreguen prescripciones falsas, incluso para convertirse en adictos? Y en definitiva, ¿cómo aseguramos que no aparezcan nuevas mafias?
que coexisten paralelamente a los mercados legales para los mismos productos? Algunos estudios han comenzado a investigar las presuntas propiedades analgésicas y curativas farmacológicas de la marihuana, en lo que estamos de acuerdo. Pero fíjense ustedes, este tema no se limita a las posibilidades científicas de uso restringido para la medicina, sino que se alude permanentemente a la invitación de abrir el debate para la legalización de las drogas. ¿Por qué se insiste en entrelazar un tema médico con uno político e ideológico de legalizar las drogas? Justamente porque lo que esperan los llamados libres pensadores no es el uso medicinal, sino el inicio de la regulación de la marihuana para todo tipo de consumo, facilitándose el camino a otras sustancias. Si hoy somos conscientes que compuestos químicos legales como la nicotina, la cafeína, entre otros, o el consumo no controlado de sal, azúcar y aceites, están siendo considerados para ser regulados aún más, y de esta manera reducir sus negativas consecuencias de salud pública, tales como obesidad, infartos, etc. ¿Por qué ahora quiere darse una apertura al cannabis, que tarde o temprano también tendrían que irremediablemente invertirle cuantiosas sumas del presupuesto en campañas de prevención de la salud pública, tal como hoy se hace con el cigarrillo? ¿Podrían ustedes asegurar que en pocos años no estaremos legislando para reducir los consumos del THC, debido a la incapacidad del Estado para vigilar el cumplimiento de la legalización del uso medicinal? ¿No sucede lo mismo con el alcohol, que hoy por sus efectos en el cuerpo humano pone en riesgo la vida de conductores y transeúntes, y que su legalización ni acabó con las mafias ni con los muertos? Porque si bien es cierto que la prohibición no es la panacea, tampoco la legalización ha demostrado ser una herramienta efectiva, superior o preferible. Si el desarrollo medicinal del cannabis está en ciernes, apenas en emergente crecimiento como lo afirma la Organización de Estados Americanos OEA, y que es necesario proseguir su estudio utilizando medidas científicas adecuadas, ¿por qué utilizar prematuramente a Colombia como experimento de laboratorio en algo que aún no está probado? ¿Se quiere ayudar a pacientes graves a soportar su dolor o más bien entrar en la onda tendencial de plataforma ideológica que utiliza a la ciencia como pretexto? A pesar de que el THC, elemento activo del cannabis, está actualmente aprobado como un medicamento por la Oficina de Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, la misma institución sostiene que hasta la fecha la evidencia científica no es suficiente. Si la principal autoridad de drogas de la potencia mundial es prudente, ¿por qué usaríamos a nuestro país como experimento útil a las pretensiones no de los médicos y sus pacientes, sino de los activistas cannábicos que han logrado llamar la atención de políticos y juristas? Más que certezas, leyendo la propuesta del honorable senador Dr. Juan Manuel Galán y de otros que propenden por la legalización tanto terapéutica como recreativa de la marihuana, quedo con dudas. Si estudios como el del profesor Martin Ben Amar, o el de la Universidad de Washington, o el de Weissengren, Urban y Leschen de la Universidad de Tel Aviv, cuyos resultados presentan los efectos beneficiosos del cannabis en la salud de las personas solo bajo condiciones controladas científicamente, ¿qué garantiza que los ciudadanos no empleen la marihuana afirmando que lo hacen para el bien de su salud, siendo que no son víctimas de cáncer avanzado y logrando saltar los límites de la dosis personal e invocando el libre desarrollo de la personalidad? Y muchos la hacen ver como curativa. La gente dice que es para los dolores, artritis, neuralgia, calambres, para todo. La marihuana o la coca también se venden en cremas o ungüentos como estos, que normalmente los venden en tiendas naturistas. Sin embargo, los médicos aseguran que no es tan sencillo aplicárselo y que también se requiere de fórmula médica. Se absorbe, va a la sangre, igual va al cerebro. Y puede llegar a también empezar a sumar para todos estos efectos negativos, incluso a nivel cerebral. Médicos piden más acción en contra del tráfico de estupefacientes en la ciudad para que no siga aumentando el número de jóvenes adictos.
Aun cuando la marihuana está en desarrollo de investigación como medicamento para uso restringido en tratamientos específicos y controlados para cierto número de dolencias en particular, no se puede ignorar, como lo confirmó el Dr. Galán, cuando en su propuesta trajo a colación al profesor Benedict Fisher, PhD de la Universidad Simon Fraser, que de todas formas el cannabis está enmarcado en problemas de salud agudos o crónicos que incluyen deterioro cognitivo y respiratorio, episodios psicóticos, dependencia y riesgo de lesiones, porque de lograr retirar el compuesto THC, responsable de esos efectos, el cannabis para uso terapéutico queda anulado. Bueno, señor Galán, le digo que en realidad eso no es justo que legalicen una cosa de esas, porque en realidad pueden falsificar una fórmula para poder conseguir la droga. Eso en cualquier parte, cualquier esquina, en cualquier casa la consigue uno. Doctor Galán, yo me dirijo a usted respetuosamente y yo le digo sinceramente que eso realmente ya sería una forma para el adicto más legal y no habría ningún compromiso conseguirla. Doctor Galán, me dirijo a usted con todo respeto. Si usted da la dosis, pero solo, digamos, solo al enfermo, al que la necesita, y eso sería con una fórmula médica, ¿cierto? Eso también el que nos quiere hacer el mal a nosotros, como de jíbaro, él también nos puede vender esa fórmula para nosotros ir a conseguirla. Bueno, doctor Galán, pues la verdad, las personas que somos adictas, y más cuando el cuerpo uno se lo pide, pues uno la consigue de alguna manera. Si es capaz de falsificar cualquier cosa, pues así también va a ser capaz de pronto de comprar una fórmula médica o alguna vaina. Piensen por un momento, respetados legisladores y magistrados. ¿Quiénes son los enfermos y quiénes no? Máxime cuando la tendencia es ver al adicto como un paciente y no como delincuente según recientes sentencias o la Ley 1566 de 2012. ¿Significa esto que cualquier colombiano se podrá autodenominar paciente en un país donde los requisitos y trámites son fácilmente eludibles por los avivatos? Ese es justo nuestro temor, habida cuenta que vivimos en una sociedad donde el dominio propio y el autocontrol disminuyen y la moralidad es más relativa que nunca. Por otro lado, el argumento de que la guerra contra las drogas fracasó, ¿significa que no debemos luchar contra este flagelo? ¿Qué diríamos acerca de la lucha contra la pobreza, que en 10.000 años de historia humana no hemos ganado? ¿La adoptamos y así terminamos con los explotadores de otros seres humanos? ¿Qué diremos de nuestra lucha contra el SIDA y otras terribles enfermedades que no hemos podido erradicar de la Tierra? ¿Desistimos? ¿O qué hacemos con la corrupción? ¿La legitimamos? ¿Es suficiente argumento para un proyecto de ley u otro documento que Obama y otras personalidades han confesado haber consumido marihuana en su juventud? Consideramos que ese es un medio de publicidad, pero no un argumento. Si un ilustre personaje admite que para entrar a la universidad mintió o exageró, ¿sería la justificación para que motivemos a los demás a hacer lo mismo? Es inverosímil la conclusión del Dr. Galán cuando dice: teniendo en cuenta que no tenemos antecedentes de estudios clínicos o científicos relacionados con el uso de la marihuana con fines medicinales, consideramos urgente iniciar este debate. ¿Se enviará entonces a nuestro país a una aventura sin fundamentos fácticos, técnicos ni científicos como un experimento? ¿Por qué tomamos como referencia a Uruguay? Un país que no supera las 4 millones de personas y que no ha tenido paras, ni guerrillas, ni capos del narcotráfico. ¿Por qué asociar su aparente éxito para justificar que en Colombia se ensaye y se anime no a un debate, sino a una implementación del consumo masivo? No procede tal comparación como tampoco con Holanda u otros lugares del mundo. ¿De quién serán los cultivos de uso científico? ¿Cómo se manejará la propiedad privada?
¿Cuántas hectáreas se requieren para atender a una población de ciudadanos con enfermedades que requieren medicamentos con base en la marihuana, que no llegarían ni siquiera al 1% de la población? Si el número de pacientes es bajo, ¿cómo harán los laboratorios particulares para que el negocio sea rentable? ¿Tendrían que hacer los privados un convenio con el Estado para que no pierdan y asegurar sus ganancias? ¿Tendrían que allanar el camino apoyando al Estado para declarar el consumo terapéutico como un derecho y posteriormente su gratuidad en el plan obligatorio de salud POS? ¿O qué tarifas tendría el mercado incluyendo impuestos para accesibilidad con equidad? ¿Quién vigilará los campos para el cultivo masivo y el cultivo casero? ¿Dónde se desarrollarán las investigaciones y quiénes las patentarán? ¿Tendremos que desarrollar una industria con base en cultivos o con base en empresas de conocimiento? ¿Se importará o se exportará? Nada de esto último lo contempla el proyecto y no se puede aplicar el criterio de que en el camino se aligerarán las cargas, o bien decir, esto se irá reglamentando, porque es allí donde los activistas cannábicos aprovecharán y donde nosotros tenemos temores. Finalmente, ¿por qué se insiste en la marihuana como si la naturaleza no fuera amplísima y multivariada, como si fuese la única especie vegetal que puede mejorar la calidad de vida de un paciente? Además, ¿por qué se ignora deliberadamente la capacidad humana de la medicina del siglo XXI, basados por ejemplo en nanotecnología y biotecnología, que ha creado por ejemplo las moléculas denominadas factores de transferencia, que refuerzan el sistema inmunológico de tal forma que logran detener tumores y hacerlos retroceder? Es obvio. Lo que aquí se promueve sutilmente, paso a paso, con eufemismos y estrategias de comunicación, es una ideología que hace parte de un nuevo orden mundial, la cual pretende la despenalización del consumo de drogas y la legalización de su producción y comercialización. En las elecciones que acaban de pasar, hubo varias consultas en distintos estados donde era medicinal y recreativo con el uso de la marihuana. Pero para recreativo, o sea, ahí vamos un paso más adelante. Entonces, ¿por qué no empezamos? Si esa es la idea, yo no tendría nada de malo. Si esa es la bendita idea, yo no tendría nada de malo. El senador Benedetti estaba diciendo que los Estados Unidos van un paso más adelante. No, y de hecho, algunos estados. Los defensores de la legalización, doctor Lozano, están diciendo que efectivamente Colombia debería ir más adelante a tono con la modernidad. La pregunta mía es, ¿para qué vamos a abrir esta caja de Pandora con lo que comienza a nivel terapéutico con el cannabis, y que va a terminar en el uso recreativo generalizado en nuestro país? Por todas estas inquietudes no resueltas, y porque vemos otras intenciones distintas a las de la salud, decimos no a la legalización de la marihuana.